Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas y ahí nosotros editamos y le mandamos la pregunta como lo hacemos la vez anterior. Bueno. Muy buenas tardes, don Mario, un gusto saludarle, de verdad, para hacer prensa es un honor, y para Crónica CR, que somos dos medios lanzados entre el medio GIF y todo esto, de verdad nos alegra mucho y le transmitimos los mejores deseos, en verdad. Deseamos que el país necesita definitivamente una solución en seguridad y confiamos en su gran experiencia y su gran trayectoria al respecto. Don Mario, en el tema de seguridad se ha discutido mucho el tema del narcotráfico y el rol del narcotráfico dentro de su plan, hacia dónde va a dirigir las miras, porque sabemos que los recursos son pocos y las necesidades son muchas al respecto. En un primer escenario de trabajo, el señor presidente nos dio el visto bueno y su autorización, y ante lo cual asumimos el compromiso de trabajo de enfocarnos en los elementos centrales que hoy están provocando la crisis de inseguridad que hoy padece Costa Rica. Dentro de esos elementos vemos que el tema del homicidio es la conducta criminal que más desasosiego, alarma social está generando, porque en términos reales no se ha circunscrito como un momento de evolución tuvo a la lucha entre bandas criminales. Hoy vemos que hay una periferia de víctimas que son afectadas en su vida y en su integridad física a raíz de los encuentros a armas, a balazos entre estos mismos grupos. Y ante eso tenemos que generar un escenario de contención y respuesta desde la policía. También el sicariato, que anteriormente se daba solo en la lucha entre bandas criminales, hoy es un elemento de extorsión más que se usa en los préstamos por goteo, en donde se extorsiona a las personas bajo la amenaza de que un sicario será la forma última en que se cobrarán esos préstamos mal habidos, usureros, que ponen a la gente en situaciones de compromiso patrimonial. Entonces, frente a esta realidad criminal que está amenazando el ejercicio de las más básicas libertades públicas, empezando por la vida y el derecho a la vida, y a partir de ahí que está esclavizando a nuestra sociedad, porque por un lado es la lucha entre bandas criminales es por el control de un mercado que esclaviza a las personas mediante la adicción. Entonces, hoy tenemos en esencia una lucha democrática por resguardar los valores democráticos en el ejercicio de la autoridad de policía bajo el marco de nuestra legislación. Entonces, el señor presidente, bajo este concepto, nos ha impulsado para que dentro del plan Costa Rica Segura, incluso su denominación de Costa Rica Plus, la genera el propio presidente de la República, podamos trabajar en la línea de incorporar y focalizar los recursos policiales, si bien es a la atención que por mandato legal tenemos sobre todos los delitos, muy especialmente hacia los homicidios y dentro de estos muy especialmente hacia el ejercicio del sicariato. Eso es un cambio estratégico que estamos empezando a implementar. En ese sentido, la estructura organizacional del Ministerio de Seguridad Pública está sufriendo también una variación. El peso central de estas luchas lo lleva la Policía de Control de Drogas, que va a tener como aliados operativos al guardacostas y a la sección aérea, junto con nuestras unidades especiales de choque y la unidad de inteligencia policial o la dirección de inteligencia policial que se llama DIPOL, así como la Policía de Fronteras. Sobre esta sombrilla que he escrito de cuerpos policiales estará a cargo de un viceministro de unidades especiales que viene del Poder Judicial, un fiscal de alta valía, una persona altamente capacitada. No adelanto su nombre hasta que la Corte Plena, por respeto a la Corte Plena, le dé su visto bueno, pero inmediatamente lo presentaríamos ante el país. Es la persona que tendrá a cargo las actividades del día a día contra el crimen organizado y sus estructuras. En paralelo están las unidades policiales regulares de fuerza pública que están a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde don Eric Lacayo, un comisionado y comisario de fuerza pública que ha sido histórico en nuestra institución, es una persona de muy alto respeto, diría casi una institución dentro de la institución. Don Eric ha aceptado en este momento histórico tan crítico para el país comerse la bronca y venir a trabajar en esta línea que vamos a empezar a implementar a partir del mandato presidencial.
que se dio hace pocos días para efectos de mejorar la respuesta policial ante las necesidades de la gente. Y un elemento que no es menor es la dirección administrativa, que es la encargada de suplir los requisitos necesarios e indispensables que tiene la fuerza pública para poder desarrollar su trabajo sobre terreno. Recordemos que el desplazamiento, la estrategia de movilidad, porque tenemos que partir de un escenario de descuartelización, porque estamos muy acuartelados, tenemos que salir a la calle, estar desplegados sobre terreno, patrullaje preventivo cuando no se están atendiendo emergencias. Esto hará que la respuesta policial sea más corta cuando la gente lo necesita. Y para eso requerimos vehículos, radiocomunicación, equipamiento policial básico. Entonces, en ese sentido, es muy importante sincronizar los recursos, los escasos recursos que tenemos para sacarles el mayor rendimiento. Entonces, en esencia, esa es nuestra panorámica de trabajo. Hoy tuvimos una reunión con todos los mandos de la fuerza pública a nivel nacional. Vinieron al Ministerio de Seguridad Pública, pudimos hablar largo y tendido de esta misión de abocarnos, de dedicarnos a este tipo de tareas y en esencia reiterar el compromiso que todos nuestros hombres y mujeres de azul tienen en el cumplimiento de deber frente a la patria. Entonces hoy fue un momento muy emblemático porque partimos de la espiritualidad que caracteriza a los azules para servicio al país. Y sobre esos valores es que también asume un nuevo director de Fuerza Pública. Hoy don Marlon Cubillo asume la dirección general de la Fuerza Pública y con especial misión de atacar los principales problemas que afectan a la ciudadanía. Entonces, en su conjunto están operándose una serie de cambios y estos cambios van en la dirección de volvernos más eficientes de cara a la meta de trabajo que nos ha impuesto el señor presidente. Muy bien, don Mario. Los paralelismos son necesarios a veces para comparar momentos históricos. Sí, señor. Cuando usted asumió la vez anterior, era una cifra de violencia que ya estaba alcanzando el 12. Usted logra, junto a su equipo de trabajo, que hay que reconocerlo, bajar esa cifra de la tasa de homicidios en el país. La meta suya, ahora que está nuevamente como jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, ¿cuál es? Por lo menos de inicio, ¿hacia dónde aspira? Es el control y la contención del fenómeno criminal como una forma de respaldar el ejercicio de la democracia en nuestro medio. Entonces, eso sí debo decir que son, si bien es cierto, los objetivos pueden ser los mismos, la realidad es muy distinta. El tipo de criminalidad que teníamos hace unos años era esencialmente nacional, artesanal en muchos sentidos. Hoy el ejercicio del sicariato nos muestra patrones de conducta criminal que provienen de otros países, en donde hay una logística criminal con uso de inteligencia, contrainteligencia, crean incluso hasta sus propios hospitales paralelos para evitar ir a un hospital público. Y entonces estamos ante grupos que diametralmente son muy distintos a los que enfrentamos hace unos años. Y a diferencia también de hace unos años, hoy esos grupos criminales no solo están concentrados en el narcotráfico como era en el pasado, hoy en día han extendido su actividad criminal a otras actividades, no solo ilícitas, sino también ilícitas. Y una misión que tenemos todos en Costa Rica, porque la seguridad es cosa de todos, es que no podemos permitir que grupos criminales administren nuestra libertad. Que cualquier ciudadano honesto que quiera hacer una actividad lucrativa legal tenga que pagar una especie de impuesto para que no le quemen su negocio o no le afecten la integridad física de él o de sus familiares. Ese es el objetivo que tenemos por última instancia, de que esos patrones delictivos que son muy presentes en otros países de Latinoamérica nunca lleguen a darse a Costa Rica. Perfecto, señor ministro. Respecto al rol de las víctimas, sabemos que hay un tema de prevención en la policía administrativa, pero en específico dentro de la estructura ministerial no vemos un enfoque dirigido a las víctimas en específico. Usted quiere tomar dentro de su administración este tipo de atención preventiva y que finalmente podría llevar a la buena conclusión, junto con la coordinación en el Poder Judicial, de eventuales delitos y por supuesto la atención de casos. La atención de la víctima a un hecho criminal, y debo ser muy enfático en esto,
se logró atender de la mejor manera con los tribunales de flagrancia. Es decir, cuando la policía administrativa inmediatamente, cuando una persona comete un hecho delictivo, puede presentar a esa persona instantáneamente ante un juez, con la víctima, con los testigos, que normalmente no van a tener contradicción en sus relatos. Va a estar la probanza muy clara frente al juez y la posibilidad de impartir justicia con todas las garantías judiciales, de respeto también a los derechos de la persona acusada. La vía de los tribunales de flagrancia es, para mí, la vía que mejor garantiza los derechos y el respeto a las personas víctimas. ¿Qué sucede cuando una persona víctima enfrenta un proceso regular de naturaleza penal? La audiencia tiende a ser 3 o 4 años después de verificado el ilícito. Quizás esa persona víctima ya no esté interesada en pasar toda una mañana o todo un día en estrados judiciales para hacer valer la justicia. Los testigos muy probablemente se contradecirán porque ya muchos no recordarán el evento o tendrán contradicciones si una cosa fue primero o fue después. La imagen del propio autor del hecho delictivo posiblemente esté deteriorada, porque muchos son farmacodependientes, entonces 4 años después la persona luce muy distinto de aquel que cometió un delito. Entonces eso ha generado una gran impunidad y ese es el peor escenario para las víctimas cuando sufren un delito y además tienen que saber que quien lo perpetró nunca va a recibir el castigo judicial que por ley le corresponde. Entonces en ese sentido seremos muy respetuosos, pero muy claros ante la Corte la necesidad de fortalecer los tribunales de flagrancia como una vía de justicia democrática para poder atender de la mejor manera los requerimientos de justicia del país y muy especialmente de las personas víctimas. Bien. Señor Ministro, respecto a programas preventivos, en general en las escuelas se extraña el programa DARE. Sí. En su gestión tiene visualizado volver al tema preventivo desde la niñez, adolescencia, un acompañamiento y acercar la visión de ese policía, de ese uniforme a los niños para generar una nueva imagen institucional y que por supuesto no lleguen a las drogas. Yo tengo que empezar agradeciendo a la nueva ministra de Salud, la señora vicepresidenta, que nos ha permitido que una persona del IAFA justamente pase a ser mi directora de despacho. Ella va a tener, aparte de la misión del despacho, también incorporar ese tema de los elementos preventivos, porque en este escenario de la inseguridad tenemos que verlo de manera integral. Y hoy vemos que esta lucha por los mercados de droga es porque existe un mercado de consumidores. En la medida en que podamos evitar que personas pasen a ser consumidores farmacodependientes y esclavos de estas organizaciones, también estaremos reduciendo el problema. Es decir, lo del sicariato es quizás la parte roja del fenómeno criminal en este momento. Pero recordemos que empieza por un consumo y que ese consumo se vuelve en farmacodependiente para la persona. Y a partir de ahí empieza una vida criminal para poder subsistir consumiendo droga. Entonces, en la medida en que evitemos que personas den ese paso, estaremos contribuyendo también a la reducción del problema. Señor Ministro, respecto a las condiciones de los oficiales de fuerza pública, agentes de fuerza pública, hace pocos días hubo una protesta generalizada del movimiento, el cual quedó en mesas de negociación que nunca se realizaron. De momento no es de conocimiento público que se han realizado, pero que hay un afán entre la fuerza pública y los integrantes y demás de crear propuestas al respecto de la problemática que en usted como ministro, ¿qué visión tiene de estas mesas de trabajo? ¿Recomenzarlas, apoyarlas, etcétera? Lo primero es la idea general de trabajo. Si queremos lo mejor en materia de seguridad y el principal cuerpo policial que trabaja en materia de seguridad es la fuerza pública, debemos dar a la fuerza pública lo mejor. Eso es un ABC básico de cómo se logran las cosas. Entonces, en ese sentido, las mesas no sirven para convencer al ministro de que ello es necesario, porque más bien de inicio sabemos que es absolutamente indispensable. Lo que sí debo decir es que también hay que hacer un esfuerzo desde la austeridad y desde la escasez de recursos.
mucho de la inteligencia operativa no se debe a la falta necesariamente del recurso policial, sino el uso técnico de ese recurso policial en función de controlar una escena delictiva. Entonces, ahí vamos a tener también un foco de atención de que no solo se trata de tener cuantitativamente una cantidad de importantes recursos, sino los criterios cualitativos de uso. Hoy, por ejemplo, me complació decirle a los señores directores que la forma de permanencia en el puesto no es llevarse bien o mal con el ministro de Seguridad, sino tener una estadística de trabajo que demuestre que lo están haciendo bien en favor de la gente. Que incluso yo en lo personal estoy dispuesto a defender un efectivo de policía, aunque yo le caiga mal, en aras de que él siga haciendo bien su trabajo en favor de la comunidad. Entonces, esas son las líneas de trabajo claras. Ya he entrado a hacer un análisis de delegaciones de policía. Debo indicar que muchas de esas delegaciones de policía no pertenecen al Ministerio de Seguridad, por lo cual no es dable el uso de los recursos del Ministerio en la atención y mejora de esas delegaciones. Muchas pertenecen a asociaciones de desarrollo, que bueno, vamos a ir a hablar con Dinadeco para ver de qué manera se puede mejorar el uso de recursos para que esas asociaciones con fondos públicos puedan mejorar las delegaciones que tienen. Y por supuesto, también hay infraestructura ociosa en otras dependencias del Estado, que perfectamente mediante convenios de cooperación pueden ser habilitadas para uso policial. Bueno, esos son parte de los insumos de trabajo que tenemos hoy en día frente a la solución del problema de mejora de las condiciones de trabajo. Señor ministro, respecto a la época, la anterior administración donde usted cumplió como ministro, hubieron convenios importantes y un trabajo en conjunto con gobiernos o países hermanos, por ejemplo los Estados Unidos en específico, por el tema del narcotráfico. Dentro de esta nueva administración y dentro de nuestra nueva función, ¿qué rol va a trabajar en el tema de cooperación internacional, especialmente en esta lucha contra el crimen transnacional que usted está indicando, especialmente en un punto, cibercrimen, que es algo que Costa Rica todavía parece que estamos bastante deficitarios en el tema de infraestructura y de carácter preventivo? El mayor ataque que sufrió Costa Rica, que es el mayor asalto en toda su historia por la cantidad de recursos que se perdieron en esos ataques, es el que llevó a cabo el grupo Conte. Y en esa línea también tuvimos cooperación internacional importante que hoy está en curso, hay operaciones en curso en este momento. Por supuesto que el tema de la soberanía informática del país es uno de nuestros nuevos escenarios de trabajo. Hasta el día de hoy, la soberanía se ejercía esencialmente en aire, mar y tierra, en su componente territorial, y hoy tenemos una nueva dimensión. Una persona desde fuera del país, sin necesidad de invertir un solo soldado, puede entrar a una dependencia pública o privada costarricense, apropiarse de los fondos que les pertenecen a los costarricenses y llevárselo fuera de Costa Rica. Esa nueva realidad virtual es la que nos obliga hoy a acomodarnos, no solo frente al cibercrimen, sino también dentro de la logística policial de control territorial. Hoy en día, la forma en que se controlan distritos en distintas ciudades del mundo es a través de cámaras, software de reconocimiento, análisis de datos, etc. Un alto componente tecnológico es el que esperamos venga por recursos propios del país y por cooperación internacional. Bien, el tema de la relación con los otros poderes de la República, está claro que con la llegada de un fiscal a ser viceministro, va a haber una empatía o una buena comunicación con el Poder Judicial, pero también el Legislativo. Ustedes necesitan también tener esa comunicación con el Legislativo. En el tema, digamos, del mensaje que ustedes quieren transmitir como ministro que está asumiendo, ¿cuál va a ser el trabajo con estos dos poderes que obviamente dependen mucho de la responsabilidad o el eventual éxito de la política de seguridad del país? En materia judicial tenemos claro lo que son las competencias del Ministerio de Seguridad en su rol de policía preventiva y el procesamiento judicial, y en ese sentido creo que nos debemos abocar para que nuestra meta de trabajo no se contente en la simple detención de personas, sino detención de personas en pos de ser judicialmente procesadas. Esto habla de un trabajo cualitativo, técnico de la policía, de cara a ese procesamiento judicial, y eso es parte de los escenarios de mejora que deseamos implementar
junto con los escenarios de colaboración que también se vendrán del Poder Judicial. Y en materia legislativa yo observo una convergencia de que la situación país es grave más allá de un tema meramente político. Es decir, hay un reconocimiento real y objetivo de que toda la institucionalidad pública costarricense, sin excepción alguna, está siendo amenazada por la criminalidad organizada, inicialmente transnacional, pero ya con tentáculos locales importantes. Y sobre ese reconocimiento es que se pueden dar convergencia, unión de fuerzas, bajo el concepto de que la inseguridad o la seguridad es un problema de todos. Sobre el tema del presupuesto y obviamente las carencias en recursos, ¿ya usted está visualizando proponer al Congreso más recursos y especialmente algo que se reclamó al anterior ministro, hablar con el ministro de Hacienda y llegar a una coordinación para que realmente los recursos, especialmente la ley que pusieron a mano de aquellos tiempos, de la ley de personas jurídicas y los impuestos a las personas jurídicas, realmente lleguen a la necesidad de policía? Hay una serie de legislación que con el tiempo fue diseñada para atraer recursos a la policía y darle sostenibilidad en el tiempo. Bueno, en épocas en que la delincuencia fue contemplada, eso se tradujo en la pérdida de esos recursos. Es decir, el país en ese momento histórico, en vez de hacer sostenible en el tiempo esos índices de criminalidad, pues simplemente dijo, problema solucionado, nos llevamos los recursos para otra parte. No previendo, no viendo que eso era un estímulo para que los grupos criminales maximizaran la actividad que han venido desarrollando en muchísimos campos. Entonces, lo primero es la conciencia de la relación que tiene este fenómeno, de que la seguridad requiere recursos hoy, pero también a través del tiempo, de manera prolongada. Y que ha habido esfuerzos legislativos en distintos momentos de cara a la creación de recursos que, una vez dadas las bonanzas en materia de contención de la criminalidad, pues han sido teledirigidos obviamente a otras necesidades que como país del tercer mundo tenemos en muchos campos. Sin embargo, hoy es importante que esos recursos regresen al ámbito de la seguridad para poderlos tener de manera sostenible, sobre todo de cara a esas necesidades operativas que hablaba de la fuerza pública. Tres preguntas finales. Ese enfoque por resultados que usted menciona justamente que le indicó hoy en la reunión, y inclusive la medición permanente, que me imagino que va a ser un acompañamiento llevado desde el despacho ministerial, el componente de la lucha contra la corrupción. ¿Qué mensaje le transmite usted, en este caso, a todo el cuerpo policial sobre el tema de la corrupción? Porque es algo que también hay una preocupación de la ciudadanía, y por supuesto, cómo se va a abordar esa temática para evitar ese tipo de flagelo dentro del cuerpo policial. La integridad de la policía costarricense hasta el día de hoy demuestra que se han dado casos aislados y que cada uno de esos casos ha sido procesado debidamente. Y creo que eso se debe al sistema de policía que tenemos en Costa Rica, en donde no tenemos una policía de mando único. Usted en México, perdón, que mencioné un país, pero en otras latitudes, si usted denuncia a un policía, usted tiene un problema con todo el corpus policial, del cual es parte de ese policía a veces, y por eso se tiende a no hacerlo. Si usted ve, Costa Rica tiene una particularidad única. Es el único país donde la policía detiene a la policía. Hemos visto aquí casos cuando hace muchísimos años, cuando oficiales del OIJ fueron indicados por la muerte de un pandillero en el centro de San José, Lee Malcolm, hace muchísimos años de eso, pero fue la fuerza pública la que usó la denuncia y la presentación a estados judiciales de esos efectivos. Hay efectivos del OIJ que han detenido miembros de fuerza pública por haberse desviado de sus labores. Hay policías del tránsito detenidos por policías presentados ante un juez. Es decir, la forma en que tenemos estructurado nuestro sistema policial ha sido una garantía democrática y de integridad para que los cuerpos policiales no se corrompan. Por supuesto que hay casos aislados, individuales, que tenemos que procesar con la mayor rigurosidad, pero una de las venias de nuestro modelo policial es el sistema de pesos y contrapesos. Lo fortaleceremos, por supuesto. Trabajaremos en vías en que de manera confidencial puedan darse esas informaciones cuando un policía se aparta de su labor, por supuesto.
pero en esencia también haremos esfuerzos al interno porque los procesos de reclutamiento puedan también atender los mejores criterios técnicos para que la persona que finalmente porte el uniforme lo haga como una opción de vida en primer lugar y no seamos un empleador residual de mano de obra, en donde aquí venga quien no se puede emplear en ningún otro lugar y que al ser la policía su opción última, no llevan con la suficiente abnegación el uso del uniforme. Última pregunta, respecto al tema que se ha tratado recientemente del estado de excepción y la eventualidad de llegar a un estado de excepción y obviamente la necesaria comparación con la situación de El Salvador y el modelo de Nayib Bukele, ¿qué opina usted al respecto? ¿Se llegará en algún momento a eso si llegamos a ciertos niveles? Le explico, por ejemplo, en la estadística se calcula o se estima que podremos llegar a este nivel de violencia y de sicariato si no tomamos medidas inmediatas a casi una tasa de 25 el año 2024, lo cual es realmente alarmante. Y obviamente, además de ser algo pandémico, sería una cifra realmente escandalosa que dañaría obviamente todos los institutos jurídicos, el comercio, el turismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje usted transmitiría sobre esa posibilidad de estado de excepción que ha sido mencionada recientemente inclusive por las mismas autoridades? Bueno, el mismo señor presidente nos ha hablado de entrar en este tema con una solución a la tica, es decir, movernos dentro de nuestro esquema. Es cierto que nuestro ordenamiento legal contempla una posibilidad así cuando así lo define la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo. Hoy estamos con el mandato del señor presidente de enfrentar este flagelo desde la óptica costarricense, desde su institucionalidad y con soluciones a la tica, que es lo que nos ha permitido. Si el señor presidente cuando me llama justamente me indica es proceder con trabajo frente a las funciones actuales y los recursos actuales que tengo yo como ministro y los que tiene la fuerza pública. Entonces, en esa línea, lo que debo indicar es que proseguiremos con la fuerza del Estado de Derecho haciendo cumplir la ley. Y la mejor forma de cumplir la ley es la policía en la calle. Finalmente, un mensaje hacia la ciudadanía, señor ministro, que se siente insegura, inclusive en su propia casa, de recibir un balazo, de escenas terribles que están sucediendo en los barrios, de los niños en escuelas que están presenciando tiroteos. ¿Qué mensaje usted le daría de seguridad a esa ciudadanía que pide realmente una presencia de autoridad y que realmente le permita desarrollar las actividades de cualquier ciudadano de manera honrada? Habiendo sido yo director de la Unidad de Seguridad Comunitaria, debo decir, cuando llegábamos a los barrios y veíamos esa realidad y que no es posible tener un policía en cada esquina, llegábamos al convencimiento de que lo primero era la organización comunal organizada en materia de seguridad, en donde unos vecinos nos apoyamos unos a otros. Ese es el primer escenario de solidaridad. Hoy esta crisis de inseguridad tiene una vertiente positiva, si la sabemos explotar, que es un punto en el que convergimos todos. Cuando llegaba yo muchas veces a barrios que acababan de sufrir una ola de robos y nos reuníamos con los vecinos, lo primero sorprendente era que los vecinos mismos no se conocían entre sí. El distanciamiento social también ha favorecido a veces esta sensación de inseguridad entre las personas. Entonces, hoy la inseguridad es un punto que nos permite volvernos a unir a escala local, a nivel de barrio, para poder resolver elementos primarios. Primero, si en un barrio hay elementos que favorecen la acción criminal, no es las zonas verdes están en mal estado, hay excesiva falta de alumbrado público, hay un vecino que dejó que se encharrelara un lote y que de ahí es el centro de la inseguridad del lugar. Bueno, esas son las cosas que preventivamente podemos hacer antes de recurrir a acciones policiales. Entonces, en ese sentido, creo que hay una larga lista de objetivos que se pueden lograr a través de la participación ciudadana. Y en ese sentido los vamos a promover y yo quisiera que desde la ciudadanía se tenga presente en los programas de seguridad comunitaria y los programas preventivos del Ministerio de Seguridad, que serán indudablemente fortalecidos en paralelo con esta acción represiva de los cuerpos, ya que sabemos que el núcleo central de la criminalidad, que hoy es la acción de estos grupos de sicariato, debe tener respuestas reactivas por parte de las unidades policiales, pero toda la panorámica del fenómeno debe abordarse desde la óptica de la prevención, y en eso estaremos. Sí, hombre, nada más con respecto a lo que sigo, dos consultitas nada más para ya finalizar.
usted mencionaba lo del programa, la verdad que Miguel lo preguntó, de que los dos puntos a atacar es tanto los contrabandistas como los consumidores, ¿verdad? Que tú prevenir que haya consumidores. Claro. Pero por el otro lado, la línea de gobierno, bueno, ayer doña María Munive lo indicó y lo confirmó, es impulsar la ley para la marihuana recreativa. Y de todo, o sea, claramente eso es impulsar el consumo, así se ha visto en otros países. Se entiende claramente el trasfondo de todo, ¿verdad? Que todo eso va a quitar ciertas luchas y demás, pero de parte suya, experto en seguridad, ¿cómo ve esa parte de prevenir el aumento de consumo contra una ley que podría más bien impulsar o lo podría interpretar así la opinión pública? Hoy vemos que el problema nuclear en materia de grupos delictivos es el consumo de drogas duras, es decir, crack, cocaína. Esas son esencialmente las drogas desde las cuales se nos está generando el problema de inseguridad. Entonces, frente a drogas que no representan el foco central de la acción criminal, lo que señalaba la ministra de Salud es correcto, es decir, puede haber incluso un elemento de enfriamiento una vez que se legalicen las vías de acceso a drogas, no a través de grupos criminales. Usted mencionaba que quieren evitar que haya personas, por ejemplo, lo que pasa y ya pasa, por ejemplo, en Lindavista, estamos haciendo un reportaje en Lindavista de Desamparados, ya le cobran a los comercios la cuota de seguridad, le llaman, ¿verdad? No queremos que eso pase más, también hay otros lugares, usted los conoce perfectamente, mejor que nosotros, donde se cobra peaje para entrar a los mismos vecinos. Y el ministro, en la pasada exposición que hicieron ahí en Plaza de la Democracia, decía que tienen 140 puntos donde están las bandas organizadas, que tienen ubicados los búnkeres, que tienen ubicado todo. Entonces la gente lo que se dice es, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no refuerzan ahí? Y lo que la gente ha dicho, yo sé que hasta aquí se puso ese alto, pero aquí lo conocemos a usted, es de que la policía le tiene miedo a los delincuentes y por eso saben dónde están, pero no llegan. Entonces, ¿qué estrategia van a implementar ahora con su llegada para atacar esos puntos que el ministro pasado dijo que ya sabían dónde estaban, pero no los estaban atacando? Tiene que haber una coherencia entre la acción de la policía de inteligencia con las medidas operativas que vamos a implementar. La acción de la DIPOL, que son los ojos y orejas de la policía en la calle, es el principal observador e identificador de esos puntos. Y justamente dentro de las líneas de trabajo las llevamos. No puedo ser tan explícito de decir dónde están las primeras medidas y cómo utilizaremos a partir de ahora esa información, pero sí le digo que no será información de archivo, es decir, esa información no estará guardada, será de uso operativo y justamente el compromiso de trabajo y más trabajo es haciendo uso de ese tipo de información. Y ya va a terminar porque eso es lo que se habla ahorita en redes. ¿Quién llamó a quién? ¿Lo llamó el presidente usted o usted lo llamó el presidente? Mire, yo tuve el honor de que el señor presidente me convocara. Exactamente. ¿Lo tomó por sorpresa? Me tomó totalmente por sorpresa. Principalmente, y lo digo, ¿verdad? Con la confianza del caso, claramente todos sabemos que la seguridad del país ocupaba a alguien experto así como usted. Y por eso, de parte de mi medio, personalmente sí lo veo con muy buenos ojos que usted haya llegado. Muchas gracias. Además de que usted tiene esta apertura que es muy necesaria. Pero el presidente ha venido en las conferencias de prensa, yo sé que a veces él lo dice sin control, pero ha venido criticando y en su momento dijo textualmente, lo recuerdo, dijo, eso no es un problema que venga de ahorita, viene de gobiernos pasados de hace más de 10, 15 años que no han hecho nada. Y él le tiraba mucho a los gobiernos pasados. Incluso en su momento, cuando le consultamos por lo que decía doña Laura Chinchilla, que sabemos que también es una referente en materia de seguridad, él dijo que, que si hubiera sido tan exitosa la gestión, entonces que se hubiera bajado la incidencia, entonces presentó unas estadísticas de que eso viene de hace mucho tiempo. Aunque ahí se dio cuenta que sí bajó en esa temporada. ¿Cómo hicieron para como solapar esas diferencias, digamos? Muy fácil. Resulta que yo desde el año 1998 soy funcionario de la Defensoría de los Habitantes y yo tengo prohibición de participación político-electoral. Entonces yo nunca he participado en materia partidaria con ningún grupo político. Entonces, en lo que respecta, digamos, a mí concretamente, en mi experiencia de trabajo, pues no tengo ligámenes de orden político. De hecho, lo curioso es que cuando a mí se me llama a ser director de migración, fue por un colega que yo había conocido fuera del país, que él en ese momento incluso estaba acá, era el jefe de despacho, don Fernando Berrocal,
y estaban buscando que el director de migración fuera alguien de la Defensoría. Y él me llama y me dice, mira, el único que conozco es a vos, ¿aceptarías el cargo? Entonces, para mí fue toda una sorpresa porque en ese proceso de elecciones yo ni siquiera había hablado con nadie. Fue simplemente después del 8 de mayo que me llaman a algo así. Entonces, para mí fue muy sorpresivo. Entonces, lo curioso es que, recuerde que no soy yo el ministro que empieza en seguridad, es decir, el señor José María Tijerino. Yo sigo como viceministro de Gobernación ese primer año. Y luego, ante la problemática que sea, pues bueno, porque yo había estado trabajando previamente en el Ministerio de Seguridad antes de entrar en la Defensoría. Entonces, en el fondo yo quiero así hacer un parteaguas y decir que el tema político más bien no nos debe enfrentar, digamos, más bien nos debe unir, porque además tenemos muy pocos y escasos recursos. Entonces, este es un momento en que toda esa energía debe ser teledirigida frente a la amenaza que tenemos, más que a temas de análisis de este orden. Entonces, desde mi caso, desde una obligada y estricta y cumplida legalidad, imparcialidad electoral desde 1998, pues no tenía ningún problema incorporarme a un gobierno cuando así se me llama. Y también quiero ser muy claro, cuando esta experiencia termine, si ya voy a terminar, regresaré a la Defensoría de los Habitantes. Entonces, que es mi puesto fijo de trabajo. Entonces, yo tengo claro lo que estoy haciendo ahora y también claro lo que va a pasar después de ahora. Sí, entonces, ministro. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Bueno.